El aire en la fábrica Calzado Imperial era denso, cargado del olor a cuero y pegamento, pero para Elena, ese olor significaba supervivencia. Sus manos, marcadas por años de esfuerzo, movían las piezas con una precisión que nadie más tenía. Todo lo hacía por Mateo, su pequeño de 6 años que esa mañana se había quedado en la pensión con una fiebre que no cedía. Elena trabajaba con el corazón en un hilo, contando los minutos para salir y comprar la medicina, pero el destino tenía otros planes. De pronto, el estruendo de las máquinas fue interrumpido por unos pasos arrogantes. Era Ricardo, el supervisor, un hombre que disfrutaba ejercer su poder sobre los más débiles. Se detuvo frente a Elena y, con un gesto de asco, tiró una pila de documentos al suelo. «Estás fuera, Elena. Recoge tus cosas y lárgate», sentenció sin mirarla a los ojos. Elena sintió que el mundo se detenía. «Señor Ricardo, por favor», suplicó con la voz quebrada, «mi hijo está muy enfermo, necesito este empleo. He trabajado más horas que nadie». Ricardo soltó una carcajada burlona que atrajo las miradas de todos. Señaló con desprecio los pies de la mujer y gritó para que todos escucharan: «Mírate. Eres una vergüenza para una fábrica de calzado de lujo. Esos zapatos que traes puestos están tan rotos y sucios que das lástima. No quiero que alguien con aspecto de limosnera ensucie mi oficina. Fuera de aquí antes de que llame a seguridad». Elena salió de la fábrica con el alma destrozada y solo unos pocos billetes en la mano, el pago de su última semana que apenas alcanzaría para la medicina, dejando nada para la renta. Al cruzar la puerta, el cielo pareció compadecerse de su dolor y estalló en una tormenta feroz. Como no tenía dinero para el transporte, Elena comenzó a caminar los 8 kilómetros de regreso a casa bajo la lluvia torrencial. Mitad del camino, lo inevitable ocurrió: la suela de su zapato derecho, desgastada por el tiempo, se desprendió por completo. Elena intentó seguir, pero el asfalto frío y las piedras afiladas comenzaron a lastimar su pie desnudo. Empapada, humillada y descalza de un pie, se detuvo bajo el alero de un puente viejo, sin saber que en ese rincón oscuro, alguien más la estaba observando. Ella creía que lo había perdido todo, pero no sospechaba que su verdadera prueba de fuego estaba a punto de comenzar. Elena se refugió bajo la estructura de concreto del puente viejo, temblando no solo por el frío de la tormenta, sino por una impotencia que le quemaba el pecho. Se sentó en el suelo húmedo, mirando con dolor su pie derecho, ahora marcado por cortes superficiales y la suciedad del asfalto. El único zapato que aún le quedaba puesto estaba empapado, una cáscara inútil de lo que alguna vez fue su dignidad. En ese momento, la soledad parecía absoluta, un peso insoportable que amenazaba con quebrarla por completo. Sin embargo, un gemido débil, casi imperceptible entre el rugido de la lluvia, la obligó a levantar la vista. En el rincón más oscuro y frío, envuelto en harapos que apenas lo cubrían, estaba un anciano. Su piel estaba pálida y sus labios tenían un tinte azulado por la hipotermia. No pedía limosna, ni siquiera extendía la mano, simplemente temblaba con una fragilidad que asustaba. Elena, olvidando por un segundo su propio tormento y el hambre que le atenazaba el estómago, se acercó lentamente hacia él. Al llegar a su lado, notó con horror que el hombre estaba completamente descalzo, sus pies estaban hinchados y lacerados, expuestos al viento gélido que soplaba bajo el puente. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Elena con la voz apenas audible, mientras se arrodillaba a su lado. El anciano levantó la mirada. Sus ojos, aunque cansados y rodeados de arrugas profundas, tenían una claridad extraña que estremeció a Elena hasta la médula. «El frío. El frío se mete en los huesos cuando los pies tocan el suelo muerto, hija mía», susurró el hombre con una voz que parecía venir de otro tiempo. Elena miró su único zapato bueno y el otro que cargaba desechó en su mano. Eran su única protección para caminar los kilómetros que le faltaban, su único escudo para no enfermarse y poder cuidar a su hijo Mateo. Pero al ver la desolación de aquel desconocido, algo más fuerte que el instinto de preservación nació en ella. Recordó las palabras de su madre: «Quien no vive para servir, no sirve para vivir». Sin decir una palabra, se quitó el zapato restante.
Con manos temblorosas pero decididas, se los puso al anciano, acomodando los restos de cuero viejo sobre los pies heridos del hombre. Tenga, abuelo. No son nuevos, y uno está roto, pero le servirán más que a mí. Dios no nos abandona, aunque a veces el camino sea oscuro, dijo Elena, esbozando una sonrisa llena de paz a pesar de sus lágrimas. El anciano tomó los zapatos como si fueran tesoros sagrados. Tu corazón es más grande que tu necesidad, Elena, respondió él, pronunciando su nombre con una calma que ella, en su agotamiento, no alcanzó a cuestionar. Elena se puso de pie y, sin mirar atrás, comenzó a caminar descalza bajo la lluvia, sintiendo cada piedra y cada charco helado bajo su piel. Había entregado lo último que poseía, y mientras se alejaba, una extraña sensación de calor comenzó a invadir su pecho, ignorando que, en las sombras, el anciano la observaba con una sonrisa que no pertenecía a un mendigo. El sacrificio estaba hecho, pero la noche apenas comenzaba, y la verdadera humillación la esperaba en la puerta de su propio hogar. Cada paso que Elena daba sobre el suelo de baldosas frías de la pensión dejaba una huella de agua y lodo. Sus pies, destrozados por el asfalto y los cristales del camino, ya no sentían el dolor físico, el verdadero dolor estaba en su pecho, golpeando como un tambor de guerra. Al cruzar el umbral del viejo edificio que olía a humedad y encierro, una figura robusta y con los brazos cruzados le bloqueó el paso. Era doña Blanca, la dueña de la pensión, una mujer que medía el valor de las personas por el peso de sus monedas. Vaya, miren quién llegó. La princesa descalza, escupió Blanca con una sonrisa de desprecio. No solo me debes 2 meses de renta, sino que ahora entras como un animal, ensuciando mi pasillo con lodo y el agua de la calle. Por favor, doña Blanca, suplicó Elena, con la voz quebrada por el cansancio, tuve un día terrible. Me despidieron y perdí mis zapatos en la tormenta. Pero necesito ver a mi hijo, escucho sus quejidos desde aquí. Blanca no se movió. En ese momento, un llanto débil y ronco llegó desde la habitación del fondo. Mamá. Mamita, me quemo. Era la voz de Mateo, delirando por la fiebre. Elena intentó avanzar, pero Blanca la empujó hacia atrás con una fuerza sorprendente. Escúchame bien, muerta de hambre, siseó la mujer, acercando su rostro lleno de resentimiento al de Elena. En este lugar no se vive gratis. Tu hijo está molestando a los demás inquilinos con sus gritos. Tienes hasta mañana a las 6 de la mañana para entregarme cada centavo que me debes. Si no hay dinero, sacaré ese colchón viejo y a tu hijo enfermo a la banqueta. Me importa poco si se mueren bajo la lluvia. Elena entró a su habitación, un cuarto pequeño donde apenas cabía una cama y una mesa. Se lanzó hacia Mateo, cuya frente ardía como el carbón. Buscó en su bolso, volcado sobre la mesa, y solo encontró 3 monedas de poco valor, no alcanzaba ni para una jarabe, mucho menos para la renta. Se abrazó a su hijo, llorando en silencio para no asustarlo, sintiendo que el mundo la había aplastado por completo. Perdóname, mi amor, perdóname por no poder darte nada, susurraba mientras intentaba bajarle la fiebre con un trapo húmedo. La noche cayó como una losa de concreto. Elena se quedó mirando la puerta, sabiendo que en pocas horas se quedaría sin techo. Lo que ella no sabía era que, a pocos kilómetros de allí, en una oficina llena de pantallas de seguridad, un hombre miraba una grabación de video donde una mujer descalza entregaba sus últimos zapatos bajo un puente. El reloj avanzaba, y mientras doña Blanca preparaba las cerraduras para echar a Elena, el destino estaba encendiendo los motores de una limusina negra que cambiaría todo para siempre. El primer rayo de sol de la mañana no trajo esperanza para Elena, sino el sonido seco y violento de unos nudillos golpeando su puerta de madera podrida. Eran las 6 en punto. La puntualidad de doña Blanca para la crueldad era legendaria. Elena, que no había pegado el ojo en toda la noche cuidando la respiración agitada de Mateo, se levantó con los pies hinchados y amoratados. Con las manos temblorosas, terminó de meter la poca ropa del niño en una bolsa de plástico negra. No tenía maletas, no tenía ahorros, y ahora, no tendría techo. «Abre de una vez, Elena», gritó Blanca desde el pasillo. «Ya sé que estás ahí. El tiempo se acabó».
No soy una beneficencia pública, y este cuarto ya se lo prometí a alguien que sí tiene con qué pagar. Cuando Elena abrió la puerta, Blanca entró como un torbellino, arrebatándole la manta con la que cubría a Mateo. «Levántate, mocoso», le gritó al niño, quien despertó asustado y tiritando. Elena, sacando una fuerza que no sabía que poseía, se interpuso entre la mujer y su hijo. «No lo toque, doña Blanca. Nos vamos, pero no le ponga una mano encima», dijo Elena con una dignidad que descolocó por un segundo a la casera. Justo cuando Blanca tomaba a Elena del brazo para arrastrarla hacia la salida, un sonido profundo y elegante cortó el aire del callejón. Era el rugido de un motor potente, algo que jamás se escuchaba en ese barrio olvidado. Un reluciente auto negro de lujo, con cristales blindados que reflejaban la miseria del entorno como un espejo burlón, se detuvo justo frente a la entrada de la pensión. El vecindario entero se asomó por las ventanas. Doña Blanca se quedó paralizada, soltando el brazo de Elena. De la parte trasera del vehículo bajó un hombre de porte impecable, vestido con un traje que costaba más que toda la pensión. Llevaba en su mano derecha un maletín plateado de seguridad. Caminó sobre el lodo y los charcos con paso firme, ignorando las miradas de asombro, hasta quedar frente a frente con las dos mujeres. «Busco a la señora Elena», dijo el hombre con una voz profunda y respetuosa, mientras sus ojos se posaban en los pies descalzos y heridos de la mujer. «Mi patrón, un hombre que anoche recibió un regalo invaluable bajo un puente, me envía a entregarle un agradecimiento personal». Elena retrocedió, confundida. Blanca, recuperando su arrogancia, intervino: «Señor, debe estar equivocado. Esta mujer es una muerta de hambre que no tiene ni para la renta. Seguramente robó lo que sea que su patrón dice haber recibido». El hombre del traje ni siquiera miró a Blanca. Simplemente extendió el maletín hacia Elena y añadió: «Él me dijo que buscara a la mujer que camina sin zapatos, pero con el alma llena. Señora Elena, su vida acaba de cambiar para siempre». El maletín plateado pesaba en las manos de Elena como si estuviera hecho de plomo. El frío del metal contrastaba con el calor de la fiebre de Mateo, que seguía aferrado a su pierna, asustado por la presencia del extraño. Doña Blanca, con los ojos inyectados en una mezcla de curiosidad y envidia, se relamió los labios. «Ábrelo de una vez», exigió Blanca, rompiendo el silencio. «Seguramente son papeles de la policía o alguna demanda por lo que le robaste a ese pobre viejo. Nadie regala nada en este mundo, y menos a alguien como tú». Elena, ignorando los insultos, puso el maletín sobre la desvencijada mesa de madera que apenas se mantenía en pie. Sus dedos, aún sucios por el barro del camino, temblaban tanto que apenas podía manipular los cierres de seguridad. Con un movimiento seco, los seguros saltaron con un clic que resonó en toda la habitación como un disparo. Al levantar la tapa, el tiempo pareció detenerse. Un resplandor verde y un olor penetrante a tinta fresca inundaron el cuarto. Dentro, perfectamente ordenados en fajos sellados, había billetes de $100 que cubrían cada rincón del maletín. Elena retrocedió, llevándose las manos a la boca, soltando un grito ahogado. No eran cientos, ni miles. Era una fortuna. Eran $1.000.000. Es imposible», gritó doña Blanca, lanzándose sobre la mesa con una rapidez grotesca. «Esto tiene que ser un error. Que ese dinero es mío, ella me debe meses de renta, esta casa es mía y todo lo que pase por este umbral me pertenece». El hombre del traje, con una calma gélida, puso una mano firme sobre el maletín, impidiendo que Blanca tocara un solo billete. Luego, sacó un sobre blanco del bolsillo de su saco y se lo entregó a Elena. «Señora Elena, dentro de este maletín hay $1.000.000 en efectivo. Es un regalo personal de don Vicente, el hombre al que usted ayudó anoche bajo la lluvia. Él me pidió que le entregara este mensaje, usted me dio sus zapatos para que no pasara frío, ahora yo le doy los medios para que nunca más vuelva a caminar descalza. Además», añadió el hombre mirando con desprecio a Blanca, «todos los gastos médicos de su hijo ya han sido cubiertos en la mejor clínica de la ciudad. Una ambulancia viene en camino por ustedes». Elena cayó de rodillas,
pero esta vez no fue por el peso de la miseria, sino por la magnitud del milagro. Las lágrimas comenzaron a limpiar la suciedad de su rostro. Miró a Mateo, quien la observaba con ojos curiosos, y supo que el hambre, el miedo y la humillación habían terminado. Mientras tanto, doña Blanca, pálida y temblorosa, comprendió que acababa de echar a la calle a la mujer más rica del barrio y que su propia avaricia la había dejado fuera de la mayor fortuna que jamás verían sus ojos. Con el corazón latiendo con una fuerza que le dolía en las costillas, Elena sacó la hoja de papel del sobre blanco. El papel era grueso, elegante y llevaba un sello en relieve que Elena reconoció de inmediato, una corona dorada sobre una y estilizada. Era el emblema de Industrias Calzado Imperial, la misma empresa que la había arrojado a la calle apenas 24 horas antes. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer la carta, pero respiró hondo y comenzó a leer en voz alta, mientras doña Blanca escuchaba detrás de la puerta, carcomida por la curiosidad. Querida Elena, decía la carta con una caligrafía firme y distinguida. Anoche me diste algo que el dinero no puede comprar, compasión pura. Mientras el mundo se volvía ciego ante mi aparente miseria, tú te despojaste de tu única protección para salvar a un extraño. Quizás no me reconozcas sin mi traje de seda y mi oficina en el último piso, pero soy Vicente Imperial. He pasado los últimos meses disfrazándome de mendigo para recorrer mis propias fábricas y las calles de esta ciudad, buscando una verdad dolorosa. ¿Qué clase de personas estoy empleando? ¿Queda humanidad en los que tienen poder? Elena soltó un sollozo ahogado. El hombre al que le había entregado sus zapatos rotos bajo el puente era el dueño absoluto del imperio donde ella era una simple operaria humillada por el supervisor Ricardo. La carta continuaba: ayer, en mi propia fábrica, presencié cómo Ricardo te trataba como basura por el estado de tu calzado. Vi tu dolor y tu desesperación. Te seguí bajo la lluvia para ver si ese dolor te convertía en una persona amarga, pero en lugar de eso, me diste una lección de vida. Este maletín no es una limosna, Elena, es el pago por la lección de humildad que me diste. Pero esto es solo el comienzo. Mi salud es frágil y no tengo herederos con tu nobleza. Te espero mañana en mi oficina principal. No llegues tarde, porque hay un imperio que necesita un corazón como el tuyo para ser dirigido. No puede ser. Chilló doña Blanca, entrando a la habitación sin permiso. Ese viejo loco te va a dar su empresa. Elena, querida, yo siempre supe que eras especial. Olvídate de la renta, quédate todo el tiempo que quieras. Elena guardó la carta y miró a la casera con una frialdad que nunca antes había sentido. Ya es tarde para ser buena, doña Blanca. El dinero compra zapatos, pero no puede comprar una conciencia limpia. En ese momento, el sonido de una sirena anunció la llegada de la ambulancia privada. 2 paramédicos entraron con una camilla de seda para llevarse a Mateo. Elena tomó el maletín, levantó a su hijo y salió de la pensión sin mirar atrás, dejando a Blanca gritando promesas vacías en el pasillo. La mujer descalza ya no existía, ahora nacía una mujer que tenía el poder de cambiar el destino de miles, empezando por el hombre que se atrevió a humillarla. El hospital privado San Lucas no se parecía en nada a la clínica pública de paredes descascaradas donde Elena solía esperar horas bajo luces parpadeantes. Aquí, el aire olía a lavanda y el silencio era absoluto, roto solo por el suave pitido de los monitores que vigilaban a Mateo. El niño descansaba en una cama de sábanas de seda, con una vía intravenosa que ya le había devuelto el color a sus mejillas y la paz a su respiración. Elena lo observaba sentada en un sillón de cuero, aún con su ropa vieja y manchada por la tormenta, pero con el maletín plateado custodiado entre sus piernas. Sabía que esa era la última vez que su hijo sufriría por falta de medicina. Unas horas más tarde, tras asegurarse de que Mateo estaba bajo el cuidado de los mejores especialistas, Elena decidió que era hora de cumplir con la transformación que su nueva vida exigía. Se dirigió a una de las avenidas más exclusivas de la ciudad. Al entrar a una boutique de alta costura, las vendedoras la miraron de arriba a abajo, juzgando su vestido roto y sus pies vendados que asomaban por unas sandalias baratas que el chofer le había conseguido. Señora, creo que se equivocó de lugar, los precios aquí no son para personas de su condición,
dijo una empleada con una sonrisa condescendiente, bloqueándole el paso. Elena no respondió con ira. Con una calma que nació de las profundidades de su sufrimiento, caminó hacia el centro del salón, puso el maletín sobre un mostrador de cristal y lo abrió apenas unos centímetros. El resplandor del dinero dejó a la vendedora sin aliento. Elena eligió un traje sastre de color marfil y, lo más importante, el par de zapatos más fino de la tienda, unos tacones de cuero italiano que se ajustaban a sus pies como si hubieran sido creados por ángeles. Al ponérselos, sintió que no solo estaba cubriendo su piel, sino sellando para siempre la cicatriz de la humillación. Antes de su cita con el destino, Elena regresó por última vez a la pensión. Doña Blanca estaba en la puerta, fingiendo que barría, con la esperanza de interceptar a su antigua inquilina para pedirle un favor. Pero la mujer que bajó del auto de lujo ya no era la sombra que se arrastraba bajo la lluvia. Elena caminaba con una elegancia y una autoridad que silenciaron los chismes del vecindario. «Aquí tiene lo que le debo, con intereses», dijo Elena, entregándole un fajo de billetes que Blanca tomó con manos temblorosas. «Y escúcheme bien, he comprado esta propiedad a través de mis abogados. A partir de hoy, usted ya no es la dueña, sino una empleada. Si vuelve a tratar a un inquilino como me trató a mí, estará en la calle antes de que termine el día». Sin esperar respuesta, Elena subió al vehículo. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el edificio de Industrias Calzado Imperial se alzaba como un gigante de cristal y acero. El tiempo de las lágrimas había terminado, ahora comenzaba el tiempo de la justicia. Ricardo, el supervisor que la llamó limosnera, no tenía idea de que la mujer que despidió ayer estaba a punto de cruzar la puerta principal como su nueva jefa. El vestíbulo de Industrias Calzado Imperial brillaba bajo las luces de cristal, un mundo de lujo que Elena siempre había visto desde la puerta trasera de empleados. Hoy, sin embargo, las puertas automáticas se abrieron de par en par para ella. Caminaba con paso firme, el sonido de sus nuevos tacones resonando contra el mármol como una sentencia. Al llegar a la recepción, la misma mujer que antes la ignoraba se puso de pie de inmediato, intimidada por la elegancia marfil de su traje y la seguridad de su mirada. «Tengo una cita con el directorio», dijo Elena con voz clara. Antes de que la recepcionista pudiera responder, una voz chillona y autoritaria interrumpió desde el pasillo. «¿Pero qué ven mis ojos?» «¿Elena?» Era Ricardo, que caminaba hacia ella con una sonrisa burlona y un café en la mano. «¿Qué haces aquí vestida así? ¿A qué santo le robaste para comprarte ese disfraz? Te advertí que no quería volver a ver tu cara de limosnera por aquí. Seguridad, saquen a esta mujer». Los guardias se acercaron, pero Elena no retrocedió ni un milímetro. En ese momento, las puertas del ascensor privado se abrieron y bajó el asistente personal de don Vicente, el hombre del maletín. «Alto», ordenó el asistente. «La señora Elena es la invitada de honor del dueño. Ricardo, regresa a tu puesto y mantén la boca cerrada si quieres conservar tu puesto. Por ahora». Ricardo se quedó pálido, el café casi resbalando de sus manos mientras veía a su antigua subordinada subir al piso más alto, el lugar donde se tomaban las decisiones que afectaban a miles de vidas. Al entrar a la sala de juntas, don Vicente estaba allí, sentado a la cabecera de una mesa de caoba. Al ver a Elena, sus ojos se iluminaron con orgullo. «Llegas justo a tiempo, Elena», dijo el millonario. «El consejo está discutiendo los nuevos recortes de personal propuestos por el supervisor Ricardo. Dicen que hay que eliminar a los empleados improductivos para salvar costos. ¿Qué piensas tú, que has estado del otro lado?» Elena caminó hacia la cabecera y miró los informes. Luego, miró a los ejecutivos que la observaban con desconfianza. «Pienso que una empresa que no cuida los pies de quienes la sostienen, está destinada a caer», sentenció ella. «Don Vicente, acepto su propuesta. Pero mi primera decisión como accionista mayoritaria será una auditoría humana». La noticia corrió como pólvora por los pasillos de la fábrica. Ricardo, escondido en su oficina, sudaba frío mientras veía por la ventana interna cómo Elena bajaba de nuevo a la planta de producción. Pero esta vez, no llevaba un uniforme sucio, sino el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba.
La humillación que él le propinó ayer era solo el prólogo de la lección que estaba a punto de recibir hoy. El silencio en la planta de producción de calzado imperial era sepulcral. Cientos de operarios, los mismos que ayer bajaron la cabeza cuando Elena fue humillada, ahora la miraban con una mezcla de asombro y esperanza. Elena caminaba por el pasillo central, pero no se detuvo en las oficinas de lujo, se dirigió directamente al cubículo de cristal de Ricardo. El supervisor, que minutos antes gritaba órdenes, ahora intentaba esconderse tras una pila de carpetas con el rostro del color de la cera. «Ricardo, sal de ahí», dijo Elena. Su voz no era estridente, pero tenía el peso del acero. El hombre salió temblando, forzando una sonrisa patética. «Elena. Jefa. Yo. Todo fue un malentendido. Estaba bajo mucha presión, usted sabe cómo es este negocio. Yo siempre supe que usted tenía potencial, solo quería motivarla a... ¿Motivarme?», lo interrumpió Elena, clavando su mirada en él. «Me llamaste limosnera. Te burlaste de mis pies heridos y del hambre de mi hijo. Dijiste que yo ensuciaba tu oficina con mi aspecto». En ese momento, don Vicente apareció detrás de Elena, cruzado de brazos. Los ejecutivos de la junta directiva lo seguían. Elena tomó una hoja de papel y la puso sobre el escritorio de Ricardo. «Según el reglamento que tú mismo redactaste, cualquier empleado que dañe la imagen de la empresa o muestre falta de ética debe ser despedido de inmediato sin indemnización», declaró Elena. «Podría echarte a la calle ahora mismo, tal como hiciste conmigo bajo la lluvia. Pero no lo haré. No soy como tú». Ricardo suspiró con alivio, pero Elena continuó: «Sin embargo, don Vicente y yo hemos decidido que necesitas entender el valor del trabajo que desprecias. A partir de hoy, quedas degradado de tu puesto. Tu nueva labor será el mantenimiento de la limpieza de los baños y los pasillos de esta planta. Ganarás el sueldo mínimo, el mismo que yo ganaba, y usarás este uniforme». Elena le entregó un overol gris, gastado y tosco. «Y hay una condición más», añadió. «Deberás hacer tu trabajo usando estos». Elena sacó de una bolsa los zapatos viejos y rotos que ella llevaba puestos el día de su despido, los mismos que el mendigo le había devuelto. Ricardo miró el calzado sucio y con la suela desprendida, era su sentencia. El hombre que se creía superior ahora tendría que caminar en los zapatos de la mujer que intentó destruir. Mientras Ricardo tomaba el uniforme con manos temblorosas bajo las burlas silenciosas de los obreros, Elena se dio la vuelta. No sentía alegría por su desgracia, sino una profunda paz. Sabía que la justicia no era devolver el golpe, sino enseñar el valor de la dignidad. Con el primer cheque de sus dividendos, Elena firmó ese mismo día la creación de la Fundación Mateo, destinada a proveer calzado y medicinas a todos los hijos de los trabajadores de la fábrica. La verdadera riqueza no estaba en el maletín, sino en la capacidad de asegurarse de que nadie más tuviera que caminar descalzo bajo la lluvia. Un año había pasado desde aquella tormenta que amenazó con arrebatarle todo a Elena. Hoy, el sol brillaba con fuerza sobre el nuevo centro comunitario que llevaba el nombre de su hijo, el refugio de Mateo. Elena, vestida con la sencillez de quien no olvida sus raíces pero con la elegancia de quien ha conquistado su destino, caminaba por los jardines del centro. A su lado, un Mateo sano y fuerte corría persiguiendo un balón, con sus pies protegidos por los mejores zapatos que la fábrica podía producir. En un rincón del jardín, sentado en una banca de madera, se encontraba don Vicente. Aunque su salud era frágil, sus ojos rebosaban de una satisfacción que ningún negocio millonario le había dado jamás. Elena se sentó a su lado y le tomó la mano con gratitud. «¿Sabe, don Vicente? A veces todavía despierto pensando que escucho la lluvia y los gritos de doña Blanca», susurró Elena. «Todavía me cuesta creer que un par de zapatos viejos cambiaron el mundo». Don Vicente sonrió, mirando hacia el horizonte. «No fueron los zapatos, Elena. Fue la voluntad de entregarlos cuando no tenías nada más. El dinero solo multiplicó lo que ya estaba dentro de ti. Mira a tu alrededor». Elena observó la fábrica a lo lejos. Allí, las condiciones habían cambiado, los obreros trabajaban con dignidad y sus hijos tenían educación garantizada.
En los pasillos, Ricardo cumplía su último día de sanción. Tras un año de limpiar suelos y usar calzado humilde, el hombre había recuperado su humanidad. Hoy, Elena le entregaría una nueva oportunidad en un puesto administrativo menor, no por compasión ciega, sino porque el castigo finalmente había moldeado un hombre nuevo. Por otro lado, doña Blanca ahora administraba la pensión bajo reglas estrictas de caridad, aprendiendo que el respeto vale más que cualquier renta atrasada. Antes de marcharse, Elena se acercó a la entrada del centro comunitario, donde una estatua de bronce recordaba a una mujer entregando un zapato a un anciano. Allí, vio a una joven madre que lloraba en silencio, abrazada a un par de sandalias rotas. Elena no llamó a seguridad, ni pasó de largo. Se quitó sus propios zapatos, se los entregó a la mujer y le dijo las mismas palabras que don Vicente le dijo a ella: Dios no nos abandona, aunque a veces el camino sea oscuro. La historia de Elena nos enseña que la vida es una rueda que nunca deja de girar. Hoy puedes estar arriba, pero mañana podrías necesitar la mano de quien menos esperas. Si esta historia te gustó, considera suscribirte al canal.